Lo hemos titulado Recompensas para los siervos fieles cuando el Señor retorne. Recompensas para los siervos fieles cuando el Señor retorne. Oremos por un instante. Padre, damos gracias que ahora podemos abrir las Escrituras que han sido inspiradas por ti, son tu palabra y vienen a ser para nosotros, pues, todo aquello que necesitamos para poder saber qué creer y para poder saber cómo vivir. Tu palabra es la norma para nuestras vidas. Nos sometemos pues ante ti, nos humillamos delante de tu presencia y reverentemente te pedimos que nos concedas en esta mañana iluminación en este texto para poder comprender tu voluntad y para ponerla por obra. Obra en nosotros por medio del Espíritu. Trae entendimiento a tus siervos. Transforma nuestras vidas y sea todo para la honra y gloria de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y en su nombre pedimos esto. Amén. Esta mañana vamos a regresar al libro de Lucas y vamos a ver una historia que el Señor inventó, como muchas de las otras parábolas que el Señor nos cuenta. El Señor inventó esta historia para enseñar algunas verdades. Para enseñar primeramente que Él se iría, que Él no se iba a quedar ahí con ellos en ese instante, sino que Él se iba a ir, que su retorno tomaría un tiempo relativamente prolongado, pero que mientras tanto, en lo que Él se va y regresa, que Él está dejando a sus siervos para que se ocupen en servirle, aun cuando Él está ausente. Y que finalmente, a su retorno, Él daría recompensas graciosamente a aquellos siervos que han sido fieles. Es una historia, como muchas otras, que el Señor usaba para comunicar verdades importantes que los discípulos de aquel entonces, al igual que el día de hoy nosotros, necesitamos aprender. Nuestro texto es Lucas, el capítulo 19. Y dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí.
La historia fue necesaria precisamente porque, como dice el versículo 11, estando cerca de Jerusalén, los discípulos que le acompañaban pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Recuerden que les he venido enseñando que había una expectativa mesiánica en acuerdo con la perspectiva que ellos tenían de la venida del Mesías. Era como hemos estado viendo, una perspectiva incompleta la que ellos tenían, pues no incluía que el Mesías debía de sufrir y de morir y luego resucitar. No incluía esto en la perspectiva que ellos tenían. El Señor pues lo que hace es que toma el tiempo para aclarar que el reino de Dios no se manifestaría inmediatamente como ellos pensaban. Más aún, por el contrario, lo que el Señor hace es que aprovecha la ocasión, como cada oportunidad que el Señor tenía, como que redimía el tiempo, aprovecha la oportunidad, la ocasión para enseñarles algo más. El Señor recompensará en su retorno a aquellos siervos suyos que sean fieles durante su ausencia. Y por otro lado, el Señor desenmascarará a los siervos fingidos y además castigará a los que le rechazan. Se lo repito, la historia Jesús la utiliza para enseñar que Él recompensará a los siervos fieles, que fielmente están trabajando en su ausencia. También que en su retorno Él desenmascarará a los siervos fingidos. Y finalmente que Él también en aquel entonces castigará a aquellos que le rechazan. Es una historia simple y que fácilmente podía haber sido entendida por aquellos que estaban con Él. Pues aquel día en que la historia fue contada, les hubiese sonado a su audiencia algo familiar. Recuerden, Jesús se encontraba en Jericó, había estado comiendo en la casa de Zaqueo, y Lucas nos dice que pues estando ellos con él en ese mismo tiempo, camino hacia Jerusalén, él les dice la historia porque ellos pensaban que el reino se manifestaría. Y la historia les iba a ser muy familiar. ¿Por qué? Porque años atrás, cuando Jesús era un niño, reinaba en Israel Herodes el Grande. ¿Se recuerdan? Él es el rey bajo el cual nace Jesús. Y a los pocos años que nace Jesús, él muere. A su muerte dejó en su testamento que sus 3 hijos, Herodes Antipas, Herodes Felipe y Arquelao, los 3 hijos de Herodes el Grande, se repartiesen su reino en 3 partes. La región de Judea, que incluía Jericó, le correspondía a Arquelao. Bueno, en aquellos tiempos, siendo que Israel estaba bajo el dominio de otra potencia, la potencia siendo el Imperio Romano, era necesario que los nuevos gobernantes fuesen primeramente ratificados por la autoridad suprema del imperio, es decir, por el César en Roma. Así que los 3 hermanos se fueron para Roma. Y en el caso particular de Arquelao, antes de partir, él llamó a algunos de sus siervos y les dio dinero para que promoviesen sus intereses personales mientras él estaba de viaje y luego regresase. Pero debido a que Arquelao era sumamente detestado por los judíos, y estos lo que hicieron fue que enviaron una comisión o una embajada hacia Roma para que intercediesen ante el César y pedir que Arquelao no fuese ratificado como rey. Y una de las razones, dicho sea de paso, no la única, pero una de las razones por las cuales odiaban tanto los judíos a Arquelao, era porque cuando él vino a ser rey antes de irse para Roma, uno de sus primeros actos fue mandar matar 3.000 personas. ¿Por qué? Porque los monarcas o los reyes en aquel entonces no son como los políticos de ahora, ¿cierto? En aquel entonces el miedo y el terror era lo que imperaba. Un rey en el Medio Oriente lo que tenía que hacer era impregnar su pueblo de miedo hacia él. Tú me haces algo a mí, ¡pah! Ahí quedas, ¿ok? Sin embargo, los políticos hoy en día nos mienten hasta por las orejas con la finalidad de ganarnos.
¿cierto? No nos están amenazando, te voy a cortar el cuello, nada de esas cosas, ¿no? Pero en sí, sea que por miedo o por mentiras, los políticos buscaban que asegurar pues que los ciudadanos se sometiesen a ellos. Bueno, entonces imagínense, mandó matar 3.000 judíos y no en vano pues los judíos le aborrecían. Así que llegando pues a Roma ante el César, tienen su audiencia. El César escucha a la delegación que fue enviada por parte de los judíos y de acuerdo a los historiadores dicen que siendo César un hombre de habilidades políticas resuelve el asunto de la siguiente forma. Primeramente, no le quita la autoridad a Arquelao, le ratifica la autoridad sobre la provincia de Judea, sobre Jericó, se la ratifica. Pero para congraciarse también con los judíos y para que los judíos no se le levantasen, sabiendo que estaban en su dominio, el César lo que hace es que no le confiere el título de rey, sino que le confiere el título de etnarca. Etnarca significa el monarca sobre un etnos o sobre un pueblo, ¿ok? Entonces le dice, tú vas a ser el etnarca sobre los judíos en Judea, ¿ok? Así que de esa forma se resuelve el asunto. Arquelao no fue rey, pero sí gobernó. Y en su retorno lo que él hizo fue que buscó tomar represalias contra aquellos que se le opusieron. Para el instante en que Jesús cuenta la historia, ya habían pasado pues aproximadamente unos 30 años desde que esto tomó lugar. Algo como 25 años probablemente, más preciso. Y Arquelao ya no gobernaba, no, él ya no era en realidad el gobernador, como ustedes saben, nos encontramos en la última semana de vida del Señor. ¿Y quién era el gobernador? Ya no había un rey, ya no había un etnarca. ¿Quién era? Había un gobernador sobre Judea. ¿Qué era? ¿Quién? Poncio Pilato, un romano. ¿Ok? Entonces Arquelao ya no estaba allí más, pero la historia que Jesús inventa en esta ocasión para enseñarles los puntos que les mencioné al principio del mensaje, ellos la podían fácilmente entender, ¿no? Y entonces el Señor Jesús también aprovecha eso para enseñar varias lecciones a los discípulos. Era importante continuar dándoles enseñanza para que los discípulos supiesen qué es lo que debían de esperar, qué es lo que debían de creer para saber también cómo debían de vivir. ¿Ok? Primera enseñanza. El Señor se iría y la manifestación de su reino sería recién a su retorno. Esta es la primera enseñanza. El Señor se iría y la manifestación de su reino sería recién a su retorno. Lucas 19:12 dice así: dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. De la historia podemos ver que Jesús es ese hombre noble. Él es el hombre noble de la historia, a diferencia del perverso y malvado Arquelao. Jesús hace saber que él partiría y que él estaría ausente por un tiempo prolongado. Como dice el texto, el noble se fue a un país lejano. En aquellos entonces, escuchar que uno se iba a un país lejano significaba es un largo viaje. No es como ahora que te subes a un avión y en 8 horas estás, pues has cruzado todo el Atlántico y te encuentras en Europa. No, no es así. No, sino que tomaba tiempo. Así que el Señor Jesús hace saber que Él partiría y que Él estaría ausente por un tiempo prolongado. Después que el Señor resucitó, anduvo con los discípulos, de acuerdo a Hechos 1, del 1 al 11, por 40 días, enseñándoles más cosas con respecto al reino de Dios. Lucas nos dice que después de los 40 días Él ascendió y mientras los discípulos miraban que el Señor Jesús ascendía, ángeles se aparecieron y dijeron al grupo que estaba allí que así como estaban viendo que el Señor se iba, así también Él retornaría. El Señor Jesús ha ido al cielo y ha recibido toda autoridad, como dice Filipenses, el capítulo 2, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en el tiempo, pues entonces establecido por Dios,
El Señor Jesús retornará. El Señor Jesús retornará y su reino se manifestará mundialmente, como anticipa Apocalipsis, el capítulo 11, versículo 15, cuando dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Así que la primera lección que el Señor Jesús les quiere dar es: yo me voy a ir y me voy a tomar un tiempo antes de regresar. Pero voy a regresar. Y la Escritura es clara que Él va a regresar. Y Dios quiera que sea ya mismo. Amén. Bueno, la segunda enseñanza es que el Señor nos dice que en su reino hay dos grupos de personas. En su reino, en su dominio, en el dominio de este noble de la historia, en el dominio real del Señor Jesús, y el dominio del Señor Jesús es la tierra entera, ¿ok? En su dominio hay dos grupos de personas sobre las cuales Él tiene toda potestad. El primer grupo es el de los siervos, a quienes les encarga que les sirvan en ausencia. Y el segundo grupo son los conciudadanos, quienes rechazan que Él reine sobre ellos. Son los dos grupos que hay en la historia y son los dos grupos que hay en la humanidad. Y lo maravilloso de esto es que tú y yo estamos en uno de esos dos grupos. No hay ser humano que esté fuera de estos dos grupos. O estás considerando el grupo de los siervos que se le ha encomendado que sirvan al Señor en su ausencia, o estás considerando el grupo de los conciudadanos que hasta el día de hoy, si no han pasado a ser siervos, es porque le están rechazando. Son los dos únicos grupos. Así que el Señor continúa su historia y nos introduce al primer grupo de personas en el versículo 13. Y dice: y llamando el hombre noble a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Negociad entre tanto que vengo. En la historia, el noble llama a sus siervos y les da una mina. ¿Y qué es una mina? No es una mina de metales, sino que es una medida de dinero, ¿ok? Que equivale aproximadamente a 100 días de trabajo. Es una cantidad de dinero equivalente a aproximadamente 100 días de trabajo. No es una suma millonaria, pero tampoco es poco dinero. ¿Ok? Lo que el noble les dice es que ellos debían de negociar. La palabra específica es que ellos debían de ser pragmáticos al respecto del uso de este dinero. Lo que él hace es que les dice: les estoy dando este dinero y lo que yo quiero que ustedes hagan con este dinero es que ustedes produzcan más que ese dinero. Que se aumente ese dinero. Es lo que el Señor le encomienda en la historia. Literalmente, como les dije, Él les dice: sean pragmáticos, sean prácticos en el uso de este dinero que les estoy encomendando. Úsenlo negociando para que a mi regreso ustedes me rindan cuentas y yo pueda ver lo que ha producido vuestro trabajo, vuestra administración. Que pueda ver lo que han producido con lo que les he dado y lo que ustedes han recibido. Habiendo dicho esto, el Señor Jesús presenta ahora al segundo grupo en la historia, los enemigos abiertos, los conciudadanos del noble. Versículo 14 dice: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Presentó al primer grupo, los siervos, les da una mina a los siervos, pero ahora aparece en la historia el segundo grupo. Y este es el grupo de los conciudadanos. Recuerden, esto es similar a lo que sucedió en la historia real de Arquelao. Pero a su vez, aunque hay ciertas similitudes, hay diferencias abismales. Arquelao era malvado. El Señor Jesús era bondadoso. Arquelao mataba. El Señor Jesús dio su vida para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Arquelao era odiado y con justa razón, pero el Señor Jesús fue odiado por personas en aquel entonces que rechazaban recibir y someterse a su autoridad. Y no solamente en ese entonces, sino aún el día de hoy hay personas que rechazan someterse a la autoridad de Jesús. Para que así como declara Juan el capítulo 15, versículo 25,
sea esto válido, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y hermanos y amigos que están aquí presentes, que quede claro, el noble de la historia tiene total potestad sobre todas las personas que hay en su país o en su reino. Tiene total potestad. En el versículo 13 dice, y llamando a 10 siervos suyos, posesivos, son sus siervos. Y en el versículo 14 dice, pero sus conciudadanos le aborrecían. Una vez más, también sus son posesivos, son de él. Son de él. En ambos casos, tanto los siervos como los conciudadanos son suyos. La Biblia nos enseña que toda la humanidad está bajo la potestad de Dios, ya que Él es el creador de todos. Él es el creador de todos. No hay ser humano en la faz de la tierra que no pueda o que pueda decir, Dios a mí no me creó. Bueno, algunos piensan eso, ¿cierto? Piensan que son el resultado de la evolución, pero que piensen eso no significa que sea así. No cambia la realidad. La realidad es que Dios creó a todos. Dios creó a todos y por tanto, aun cuando una persona abiertamente rechaza a Jesucristo, esto no lo saca bajo de la autoridad, del ámbito, de la potestad que Dios tiene sobre toda criatura. Es por eso que toda persona en la faz de la tierra tendrá que rendir cuentas ante el juez de toda la tierra. ¿Se da cuenta? Ya que Dios es el creador y toda persona está bajo su autoridad, no hay ninguna que se escape. Por eso es que todos eventualmente van a tener que rendir cuentas al Creador, que también es el juez y también es el ejecutor de la sentencia para todos aquellos que le continúan rechazando. Como dice el libro de los Hechos en el capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El único que el Señor ha levantado de los muertos es Jesucristo, su Hijo, el Señor, el cual es el creador y el cual es también el juez de toda la tierra y también será el ejecutor de todos aquellos que se mantengan en la posición de continuar rechazando, creer en Él y someterse a Él. Ahora, hemos visto pues entonces que en primer lugar el Señor se iría, pero que retornaría. También hemos visto entonces a través de la lección de que hay dos grupos de personas. Están los siervos, los cuales reciben la encomienda mientras el Señor, el noble, se va, de usar de todo medio práctico para aumentar la mina que se le ha dado, este dinero que se le ha dado, ¿cierto? Pero también se presentó al otro grupo de personas, y en este otro grupo de personas están los conciudadanos que le rechazan. Y estamos viendo pues de que todos están bajo su autoridad, porque Él es el creador y eventualmente aquellos que no creen en Él también tendrán que rendir cuentas ante el juez. Pero hay algo más que el Señor enseña. Y aquí vamos a ver otro punto más, que es que no todos los siervos son siervos verdaderos. No todos los siervos son siervos verdaderos. Al retorno del noble, habiendo recibido el reino, es decir, la comisión para impedir de que el rey recibiese pues su reino, el noble recibiese su reino, falló, no funcionó. ¿Ok? Leía un comentario de Henry Allen Ironside, que fue pastor de la iglesia de Moody Memorial Chapel allá en Chicago, del Instituto Moody. Y él decía que él creía que uno de los que llevó la voz a Dios diciendo que le estaban rechazando era Esteban, que cuando estaba ante el concilio y luego ve los cielos abiertos, él fue como el encargado de comunicarle a Dios y decirle: mira, el pueblo te rechaza, no quiere que tú seas rey. Pero ¿qué es lo que dice Esteban? De acuerdo a Ironside, dice:
que vio al Señor Jesús sentado a la diestra del Padre. Imposible que no sea coronado. Imposible que no reciba su reino. Imposible que no retorne, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que después de recibir el reino, Él regresa y aconteció, dice el versículo 15, que vuelto Él, después de recibir el reino, mandó llamar ante Él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y es aquí donde vemos que todos los siervos no son en realidad siervos verdaderos. No todos los siervos son siervos verdaderos. Tenemos entre los siervos los que podríamos dividirlos en dos subgrupos, ¿ok? Dentro de todos los siervos, dentro del grupo de los siervos hay los siervos fieles y hay los siervos fingidos. Los siervos fieles son los siervos verdaderos, los genuinos. Los siervos fingidos son los siervos falsos. Se identifican todos como si fuesen siervos, pero no todos lo son. En este mismo ambiente se podría decir, casi todos los que están aquí, salvo que usted esté visitando por primera vez o ya por algunas veces y aún usted es abierto, usted no ha creído en Jesús, pero si usted se identifica como cristiano, usted está dentro de este grupo, ¿ok? De los siervos. Pero déjeme decir una cosa más. No todos los que estamos aquí somos siervos fieles y verdaderos. Algunos de nosotros somos siervos fingidos, siervos falsos. Y el Señor Jesús lo que dice es que va a llegar un momento en que la realidad o la falta de realidad de si eres un siervo verdadero o no, va a salir a relucir. Va a salir a relucir. Y es más, lo que va a decir el Señor Jesús es que se va a evidenciar en realidad. Va a ser evidente si tú eres un siervo verdadero o un siervo falso. Si tú eres un siervo fiel o un siervo fingido. Veamos primero los siervos fieles. Veamos a los siervos fieles. Lucas dice, versículo 16, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Primeramente veamos una característica, sin apartarnos de este texto, ¿okay? Veamos algunas características de los siervos fieles. Primeramente, el siervo fiel reconoce humildemente que lo que ganó no fue hecho por sus esfuerzos, sino por lo que le fue dado. Vino el primero diciendo, dice el texto, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Hay una humildad en el siervo. Este no es el que va diciendo, Señor, mira todo lo que he ganado para ti. Como diciendo, tienes que considerar todo lo que yo he hecho por ti. No hay eso. No hay nada de eso allí. Señor, mira, yo no he faltado de ir a la iglesia. Señor, mira, yo estoy orando todo el tiempo. Señor, mira todo lo que leo en la Biblia. Señor, mira todo lo que hago. No, no hay nada de eso. No hay nada de eso. Nada. Hay una completa humildad en este individuo. Dice, Señor, tu mina, la que tú me diste a mí, ha ganado 10 minas. Los siervos fieles, amados, no se jactan de lo que hacen por el Señor, sino que humildemente reconocen que lo que pueden hacer es todo por lo que el Señor les ha dado. Los siervos fieles dan toda la gloria a Dios. Los siervos fieles, amados, no están esperando que les digan, ¡buen trabajo! No es lo que esperan. No es lo que buscan. No buscan el reconocimiento. No buscan que la gente los aplauda porque cantaron lindo o porque predicaron bien o porque hicieron tal obra o aquella otra. No buscan eso. Si algo, incluso hay un sentir en ellos que se sienten mal de que la gente, el pueblo, confunda como que si ellos fuesen los que tuviesen eso y no le dan la gloria a Dios, que es el que ha dado todo a todos. Hay un sentir profundo de humildad, de siempre querer que sea el Señor que los salvó, el que reciba toda la honra
y toda la gloria. Pero hay otra característica también que el texto nos dice. El siervo fiel usa lo que le fue dado para ganar más con ello. El siervo fiel no solamente es humilde, sino que el siervo fiel usa, ciertamente que usa lo que le fue dado para ganar más con ello. La cifra es astronómica. Una mina, 100 días de trabajo, produjeron 10 minas. De 1 se fue a 10. Si hubiese sido el 100%, sería una produce una. Pero acá hay una producción de un 1000%. 10 veces lo que se le dio. Y sabe, este siervo, pues entonces es evidente que fue fiel, porque las instrucciones del amo fueron estas, ¿cierto? Del noble, ahora al rey. Las instrucciones fueron estas. Toma esto que te estoy dando y ve, sé práctico con ello y úsalo. Úsalo. Prácticamente, con ingenio, dedícate a ello, úsalo. Hazlo producir más. Hazlo producir más. Esa fue la instrucción. Y acá el siervo entonces tomó a pecho lo que se le dijo. Este siervo fiel, este siervo verdadero, tomó a pecho lo que se le dijo y empezó a trabajar arduamente, diligentemente, a negociar lo recibido. ¿Para qué? Para que produzca frutos. Amados hermanos, si somos personas salvadas por el Señor, la Escritura nos dice que se espera de ti y de mí, de que nosotros seamos fieles siervos, de que seamos fieles, como dice 1 Corintios el capítulo 4, versículo 2, que dice así: ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Oh, amados, ¿cuánto no debemos nosotros de darnos cuenta también que todos nosotros, amados hermanos, hemos recibido también minas del Señor? Todos nosotros, sin excepción, si tú y yo somos cristianos, todos hemos recibido minas del Señor. Déjame decirte, hay 3 de ellas que quisiera mencionarte. En primer lugar, todos tenemos tiempo. ¿Se da cuenta usted que el presidente Obama tiene 24 horas del día? ¡Qué coincidencia! Nosotros también tenemos el mismo tiempo. Y se espera que Él gobierne con sabiduría, con rectitud, con justicia. Y también se espera que yo me conduzca como el Señor quiere que yo me conduzca. No seré presidente, no serás tú presidente, pero Él quiere que tú utilices tu tiempo, que yo utilice mi tiempo, así como Él utiliza su tiempo para hacer aquello que se nos ha encomendado. Se espera que seamos fieles en usar el tiempo para la causa del reino, hablándoles a otros del Señor Jesús, tomando el tiempo para hablarles a otros del Señor Jesús, tomando el tiempo para enseñarles a otros acerca del Señor Jesús, para que otros puedan aprender a amar al Señor, para que aprendan a confiar en el Señor, para que aprendan a obedecer al Señor. Que tomemos el tiempo. No hay ninguno de nosotros que no tenga tiempo. No hay entre nosotros ningún siervo que diga: no tengo tiempo. El Señor va a demandarlo. ¿Para qué pues vamos a estar en esa situación, amados? Ahora, todos nosotros tenemos en segundo lugar también dinero que Él nos da. Dinero. ¿Sí? El Señor habló ahí directamente de dinero. Y ciertamente a todos nosotros, sin excepción, nos da dinero. Si no fuese así, si usted no hubiese recibido algo de dinero, simplemente déjeme decirle, usted sería un pordiosero. ¿Es sí o no? ¿Tenemos algún pordiosero entre nosotros en esta mañana? ¿Tenemos algún pordiosero entre nosotros esta mañana? No. ¿Por qué? Porque todos hemos recibido un dinero. Ahora viene de distintas formas, es verdad. Algunos lo trabajamos duro, otros no la trabajamos con tanto esfuerzo como otros. Algunos de nosotros lo reciben por su profesión, otros por su trabajo físico. Algunos de nosotros lo reciben quizá por herencia, otros lo reciben como regalo. Algunos de nosotros lo reciben
de otra forma, no lo sé, en inversiones, pero todos, sea el seguro social, o sea el fondo mutual, o sea de donde sea, todos recibimos un dinero, sin excepción, todos lo hacemos. ¿Y sabes qué? Si nosotros hemos de ser siervos fieles, nosotros entonces tenemos la oportunidad, amados, más que oportunidad, el privilegio. Oh, amados, cuán lejos está este concepto, hay veces, de la iglesia cristiana evangélica. De que vemos que lo que Dios nos da para servirle a Él no lo vemos como el privilegio que Dios nos concede a nosotros de servirle. Porque, amados, servir al Señor es un privilegio. Oh, lo contamos gran cosa si viniese el gobernador de la Florida y nos encomienda una misión. Diga, el gobernador me ha encomendado. Oh, qué cosa sería que el presidente Obama diga a Juan Colucci: Juan, yo quiero que tú me hagas esto y aquello. Y, wow, a Juan lo escogió el presidente. Y lo consideramos un gran honor. Y es un gran honor. Pero mayor honor, superior honor, superlativamente sumo honor, es que Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de servirle, amados. Pero sin embargo, a veces nosotros estamos tan en la land, tan metidos en nosotros mismos, que no nos damos cuenta del gran privilegio que es nuestro. No nos damos cuenta. Amados, cada vez que nosotros recibimos dinero, y todos lo recibimos, creo que mi caso es fuerte, creo que no hay acá punto débil en mi caso, todos creo que recibimos dinero aquí, ¿cierto? Tenemos la oportunidad y el privilegio de usar el dinero para, como dice el Señor, negociar en las cosas del reino. Negociar en las cosas del reino. Amados, ¿cómo negocias en las cosas del reino? ¿Qué es lo que haces? Bueno, primeramente, ¿estás separando tus ofrendas para traerlas en adoración al Señor para que Él las use en la expansión de su reino? El concepto muchas veces de dar una ofrenda, algunos como que no lo saben, o quizá algunos lo ignoran. Padres, déjenme decirle, esto es bueno que hagamos con nuestros hijos, que desde pequeños les enseñemos que de todo lo que el Señor prospera hay que separar lo primero, no lo último. Lo primero que debemos de separar es para el Señor. Y en el Antiguo Testamento tenemos el tipo de esto. La primicia, el libro de Proverbios dice, honra al Señor con la primicia, con lo primero. Qué deshonra le traemos a nuestro rey, qué deshonra. Y Él la conoce, quizás los demás piensan, oh, wow, ese hermano debe ser el que da mucho. Pero el Señor sí sabe exactamente cuánto tú y yo le honramos y le adoramos con nuestras ofrendas, ¿ok? Yo no lo sé, tú no lo sabes. Déjame decirte, qué deshonra en muchos de nuestros casos, que no es lo primero lo que nosotros sacamos para el Señor, sino que es lo último. Y peor aún, algunos que ni eso dan. Ni eso dan. Jóvenes, ustedes están trabajando, son creyentes, ofrenden, honren al Señor. Personas que están retiradas, hermanos, hermanas, dicen, pero no me va a alcanzar. Confía en el Señor, ofrenden, es un acto de adoración para el Señor. No teman. No sea que en realidad lo que haya sea una desconfianza muy grande en el poder de Dios, o quizá sea una mezquindad de corazón, o quizá sea simplemente un temor grande a que te va a faltar, pues no confías en Dios. No, más bien, seamos fieles. Quizá en la evaluación de esto del dinero, quizás somos aquellos que nos lo gastamos todo. ¿Nos lo gastamos todo? O quizá, como algunos de nosotros, quizá ha llegado al punto de que simplemente damos mecánicamente. Ah, sí, me estaba olvidando, tengo que darle la ofrenda a la iglesia. En primer lugar, no es a la iglesia que le hace una ofrenda, es a Dios, no es a la iglesia. En segundo lugar, mejor es que pronto vayas a casa y le pidas perdón a Dios y le digas, Señor, disculpe por haber dicho, sí, me estaba olvidando la ofrenda. Porque es un acto de adoración.
Es un acto de adoración. No es así como que, te olvidaste de recoger el pan o de comprar la leche o de hacer tal o cual cosa. No se trata de eso. Quizá le damos mecánicamente a alguno de nosotros la misma cantidad de dinero todos los años, todos los meses. Escribimos el mismo cheque, el mismo monto, mecánicamente. Esa es la ofrenda, mecánicamente. Escribe, ahí está. O el billete, el mismo billete, ahí va. No, les recuerdo algo, amados. La Escritura dice que nuestra ofrenda debe ser de las primicias y también dice conforme cada uno ha sido prosperado. Algunos de nosotros recibimos más que otros. Algunos de nosotros hemos sido muy bendecidos. Otros han sido bendecidos quizá no en la medida que otros, pero todos hemos recibido bendición. No hay ningún pordiosero entre nosotros. No hay ninguno que se quede corto. Todos podemos participar de ello, como el privilegio que en realidad es. Y no debe ser mecánico. Debe ser un acto consciente. ¿Cuándo fue la última vez que se sacó usted la cuenta cuánto es lo que usted ganó? Esto en particular para aquellos de nosotros que trabajamos por nuestra propia cuenta. ¿Ok? Para aquellos de nosotros que trabajamos por nuestra propia cuenta. Los que reciben un salario ya la tienen ya cortada, no tienen que esforzarse mucho en ello. ¿Por qué? Porque su salario es el mismo, ¿no? Cada quincena, ahí va. Pero aquellos de nosotros que trabajamos por nuestra propia cuenta, que hacemos este trabajo y ganamos algo, y hacemos este otro trabajo y hacemos algo, y hacemos otro trabajo y hacemos algo, ¿sabe qué? A nosotros nos toma más tiempo. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer entonces es sentarnos un momento y sacar la cuenta. Hice esto, el Señor me bendijo esto, lo junta y dice, voy a darle al Señor de mis primicias para ti. Amados, no solamente se trata de dinero, sino que también tenemos cosas. Levante la mano aquel que no tenga cosas en esta tierra. ¡Wow! Todos tienen cosas. Todos tenemos cosas. Y algunos de nosotros tenemos garajes llenos de cosas. Garajes enteros y closets llenos de cosas. Y cosas por aquí y cosas por allá. Tenemos cosas y cosas y cosas. Hemos acumulado cosas. Gloria a Dios, gracias al Señor. Pero ¿sabe qué? Nuestras cosas también deben de ser puestas para el servicio de nuestro Dios. Autos, casas, tierras, otras cosas más. Puesto al servicio del Señor. Hey, no sé si usted sabía, pero allá al frente hay una casita blanca, la llaman. Y acá detrás hay una casita, está el edificio de las oficinas de la iglesia y el grupo de jóvenes, y ahí hay una casita también. ¿La iglesia tenía de plata para comprar? No. Hermanos que dijeron, yo quiero ser un fiel siervo, el Señor me ha dado cosas, ya me estoy por ir a casa con el Señor, voy a dejar mis cosas para el servicio del Señor por medio de su iglesia. Dejan casas, han dejado propiedades a través de los años, que los hermanos luego que han venido, unos están acá, otros ya no, otros han venido, continúan usando para la expansión del reino. Recuerda, el Señor les ha dado, nos ha dado, me ha dado y te ha dado, nos ha dado algo y dice, quiero que produzca para mí, para que cuando yo regrese yo encuentre que ustedes lo han hecho producir. Te ha dado tiempo, te ha dado cosas, te ha dado dinero, pero no solamente eso, a todos nos ha dado habilidades. Esto recae en dos categorías. Aquellas que Dios nos dio el día de nuestro nacimiento natural, las llamaremos talentos naturales, y también aquellas que Dios nos dio el día de nuestro nuevo nacimiento en Jesucristo, los llamaremos dones espirituales. Si eres un ser humano, y si no, por favor avísame porque tengo que llamar al gobierno americano para que venga y te atrape y te lleve a Roswell, ¿ok? Pero si eres un ser humano, ¿ok? De hecho que tienes habilidades naturales con las que Dios te hizo nacer. De hecho que tienes naturales habilidades que Dios te dio. De hecho, si eres un ser humano. Más aún, si eres un cristiano, Dios te ha dado don espiritual o dones espirituales. Te los ha dado, porque así dice la Biblia, ¿ok? Acá no es con que, yo no sé, yo no debo tener nada. No.
Acá no se trata de eso. Todos tenemos, absolutamente, si tú eres un creyente, tú tienes habilidades naturales con las que Dios te hizo nacer y también tienes dones espirituales que Dios te confirió en el momento de tu salvación. Así que, por lo tanto, el punto es que se espera que el siervo sea hallado fiel en el uso de todos sus talentos naturales, así como todos sus dones espirituales que Dios ha dado a todos sus hijos. Sin excepción. Sin excepción. El pastor Ironside, que les mencioné hace un momento, contaba la historia de cómo había una chica que se había ido a preparar porque ella iba a ser una cantante de ópera. Y su padre había invertido muchísimo dinero para que ella llegase a entrenarse para ser cantante de ópera. Entonces resulta pues que poco tiempo antes de su graduación, ella se convirtió al Señor Jesús. Y tuvo la convicción que ella no debía de ir a cantar más como ella pensaba originalmente, sino que debía dedicar eso que Dios le había dado para servirle al Señor. Pero ella sabía que los primeros que se opondrían serían sus padres. Así que de regreso a casa, ya haciendo la graduación, los padres habían preparado para ella una fiesta especial. Esa noche, en conmemoración, había invitado a todas sus amistades de la alta sociedad para que estuviese allí y para que cantase con esa preparación que había recibido en aquella institución tan cara que los padres habían pagado. Pero esa mañana, antes de la reunión, se acerca donde su padre y le dice: papá, ¿sabes qué? Me convertí al Señor. Y tengo la convicción que ya no más deseo seguir esa carrera de ser una cantante profesional, sino que ahora quiero dedicarme al Señor. El padre se calentó, por decirlo menos. Se enojó. ¿Qué cosa crees tú? Todo el dinero que he invertido en ti, tu madre y yo, para darte la mejor educación en la mejor escuela, y mira, ahora tú vienes con esta cosa. Mira, te digo una cosa: o tú cambias de opinión o te desheredo. La chica se fue a su cuarto esa noche, estuvo orando en la tarde, llegó la noche, llegaron los invitados y de pronto ella baja de su cuarto, ya arreglada todo, y todos como en un silencio abren paso para que ella se siente al piano. Y entonces ella empieza a tocar una melodiosa canción, no identificada inmediatamente, y de pronto empieza a entonar las notas de un viejo himno que hablaba acerca de la bondad de Dios para con el pecador, cómo a pesar de que el pecador es rebelde con Dios, a pesar de todo ello, a pesar de haberle rechazado, Dios pacientemente lo espera, Dios lo llama, Dios le dice que murió por él en la cruz y que lo quiere salvar. Termina la canción y ella lo único que pensaba fue que dijo: Señor, yo sé que aquí haber dedicado lo que tú me has dado para ti va a causar que yo sea desheredada, pero tú me lo diste y lo tengo que usar para ti. Cuando en eso, esperando que su padre iba a verla con un rostro así medio torcido, viene el papá rápidamente con lágrimas en los ojos y le dice: hija mía, yo quiero al mismo Salvador del cual tú tan melodiosamente has cantado. Amados, el Señor espera que tú y yo pongamos todo lo que Él nos ha dado para servirle. Todo lo que Él nos ha dado. Nos ha dado talentos naturales, nos ha dado talentos espirituales o dones, nos ha dado dinero, nos ha dado cosas, nos ha dado tiempo. 3 T's: tiempo, tesoros, talentos. Tienes T al cubo. ¿Cómo lo estás usando? ¿Fielmente para el Señor? El tiempo se me ha ido, no he concluido, pero voy a terminar ahora. Padre bendito, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque tú eres grande y porque tú nos llamas, oh Señor, para tener un servicio fiel a ti. Obra conforme a lo que tú encuentras en cada corazón de mis hermanos. Y concédenos en tu buena voluntad retomar este pasaje, porque hay mucho aún que necesitamos decir acerca de todo este pasaje. Padre, te doy gracias hoy porque no nos has dejado cortos de habernos dotado de muchas cosas, de dinero y de talentos y de tiempo para servirte. Señor, haznos sabios en la utilización práctica, pragmática
de todo lo que tú nos has dado. Sea todo para tu honra, tu gloria. Sea todo para que otros vengan a escuchar y a conocer del Señor Jesús. Sea todo para traerle gloria al Señor Jesucristo, quien es Señor de señores, Rey de reyes. Y es en su nombre que pedimos todas estas cosas, oh Señor. Amén.